Estamos con un gran invitado, es un honor presentar al general Juan Carlos Basalar Pérez. Héroe de guerra del CENEPA. ¿Qué tal, general? Buenas tardes. Acá los saludan Javier y Sergio, desde Argentina. Radio Signos 92.5. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Hola, Sergio. Qué gusto saludarlos. Para mí también es una gran satisfacción poder comunicarme con ustedes y siempre a su disposición. Bueno, el gusto es nuestro. El gusto es nuestro y queríamos un poquito preguntarte, para la gente que nos está escuchando, contanos un poquito de qué fue la guerra del CENEPA. O sea, ¿qué es el CENEPA primero para la gente de acá Argentina que no sabe qué es el CENEPA? Ok. Rápidamente un poco de historia para que lo puedan entender. El Perú, cuando se independiza, en 1821, como ya comenté a ustedes, por esa corriente libertadora del sur que vino con su compatriota José de San Martín, tuvo unos principios que era la libre determinación de los pueblos y también el uti possidetis. En base a eso, después de la independencia del Perú, posteriormente vino la independencia de Ecuador, y Ecuador mencionaba que había algunos territorios que no le pertenecían al Perú, dentro de los cuales estaba la parte nororiental de la selva, una parte. En otras palabras, ellos mencionaban que era un país amazónico y que su territorio llegaba hasta el mismo Amazonas, lo cual no era correcto porque el Perú estaba mucho más adelante y ya tenía más años de soberanía. En base a eso, hubieron algunos conflictos, una guerra, pero la guerra que más significó fue en 1941. Lógicamente el Perú también ganó esa guerra, y de acuerdo a esa guerra se firmó un tratado de paz, amistad y límites que se llamó el Protocolo de Río de Janeiro, donde los países garantes fueron Estados Unidos, Brasil, Chile y Argentina. Muy bien. En ese protocolo de Río de Janeiro se determinó que la frontera estaba cerrada y que se delimitaría en forma binacional, o sea, una comisión ecuatoriana y una comisión peruana que iban colocando los hitos a través de todo el territorio en que estaba el litigio. Correcto. Esto se realizó durante varios años, pero a raíz de que entró un presidente, no recuerdo el nombre, como una cosa proselitista para su campaña, lanzó que él no estaba de acuerdo con el protocolo y que no le iba a dar cumplimiento a seguir delimitando la frontera. Fue así que después, más o menos por los años 60, la frontera dejó de delimitarse y quedaron 78 kilómetros que no fueron delimitados. Justamente esa zona es la zona de la Cordillera del Cóndor, donde se encuentra el CENEPA. Correcto. El CENEPA es un río que tiene tanto para el lado ecuatoriano como para el lado peruano, como otros ríos, como el río Amazonas, que tiene también para Colombia, tiene para Brasil, y bueno, es así. Entonces, ese río CENEPA justo estaba en la parte central de esos 78 kilómetros. Entonces, más adelante, en el año 1978, Ecuador, de una manera superficial, infiltró unas patrullas tratando de formar unos hitos delante y fueron detectados por tropas peruanas, y la tropa peruana, ahí hubo un pequeño enfrentamiento, una cosa no tan grande, pero fueron expulsados. Esto fue en 1994. Esto fue en el año 95, perdón. 1978. Entonces, sí. Más adelante, en 1981, Ecuador utiliza una estrategia que se llama la doble toponimia. ¿Qué significa eso? De que algunos nombres que tenemos en nuestro lado de nuestro país, lo llevamos a un territorio que no es nuestro y colocamos los mismos nombres haciendo creer de que ese territorio es nuestro. Entonces fue así cuando Ecuador invadió varios lugares que veía que el Perú no los tenía tan guarnecidos, por lo mismo que es esa selva bien agreste, abrupta, y ahí no vive prácticamente nadie. Entonces, a ese conflicto del 81 se le llamó el conflicto del Falso Paquicha.
que también fue en esa zona del Cenepa, del Comaina, dentro de los 78 kilómetros que no estaban demarcados. Ese conflicto, esa guerra que hubo en el 81, fue la primera operación aeromóvil que se hacía en Sudamérica. Por primera vez en una guerra se utilizaban los helicópteros y el Perú nuevamente volvió a tener la supremacía, recuperó los territorios, lo envió a Ecuador a su lado y nuevamente se firmó un tratado de que iban a dar cumplimiento a la demarcación de los 78 kilómetros. Pero nuevamente vino otro gobierno ahí nomás después de esto y dijo no, desconocemos, y se quedó todo en un stand-by. O sea, continuaron los 78 kilómetros no demarcados. Claro. Y así llegó el año de 1995, donde volvieron a hacer lo mismo. Con una doble toponimia invadieron 4 puestos de vigilancia, a los cuales se le llamó falso Cueva de los Estadios, falso Base Sur, falso Tiwinza y falso Base Norte. Entonces fueron detectados igualmente como anterior y se dio el conflicto, esta guerra del Cenepa en el año de 1995. Ahora, esta guerra comienza con una particularidad, ¿no? Que nunca hubo una declaración formal de guerra de ninguno de los dos países, ¿no? Exactamente. El Perú no tenía ningún problema porque sabía que sus fronteras estaban totalmente delineadas y definidas. El problema era más que todo del lado de Ecuador, que no aceptaban el protocolo, no aceptaban que la frontera se delimite en esa zona. Y como esa era una zona donde podían entrar hacia la zona del Amazonas, entonces ellos mantenían ese status quo de lo que habían, de lo que ellos mencionaban. Para esto hicieron una campaña internacional, hacían los mapas donde estaba pues definido que ellos iban ya hasta el Amazonas, y le decíamos, no, porque ¿cómo puedes hacer eso si yo estoy en este momento en Jaén, estoy en Tumbes y esto no es tuyo? Le decíamos, no, que así es mi territorio. Bueno, eso lo hacían en los cuadernos, en los libros, y prácticamente engañaron a su población durante mucho tiempo que creían eso. Entonces en el año 95, sin previo aviso, sin hostilidades, donde no hubo una separación diplomática ni nada por el estilo, Ecuador el 26 de enero ataca a una de las patrullas que estaban cumpliendo su función normal como cualquier país de tener su puesto de vigilancia resguardando su frontera. Entonces la atacan con helicópteros, con morteros, y matan al teniente, a un suboficial y a 3 soldados y hieren a otros tantos. A las finales esa patrulla prácticamente fue diezmada y lograron escapar muchos. Con todo, se defendieron, pero bueno, ¿qué iban a hacer ante un ataque tan certero? Estaban en una contienda como que se pelearan 10 contra 1 en ese momento, lógicamente. Entonces, eso fue la detonante para que se abriera el conflicto. Ese mismo día convocaron a las tropas. Yo recuerdo que el día 27 salí en la madrugada, ya salimos con las tropas que me correspondían a mí y lógicamente otras tropas que también debieron ser convocadas. Y ese conflicto se dio entre el día 26 de esa fecha hasta el día 22, que se toma como una fecha final. Sin embargo, si trasladamos el tiempo a esa fecha, las hostilidades y los ataques siguieron habiéndose hasta los primeros días de marzo. O sea, no se cortaron así como dice la historia. O sea, sí se cesó el fuego, pero seguían habiendo contiendas. Correcto. Entonces Perú, en esta oportunidad, una vez más, llegó a restablecer su frontera, salió, y bueno, ya en esta oportunidad, Ecuador ya negoció, y bueno, se firmó nuevamente el famoso Tratado de Itamaraty, y que puso como fin ya a todo, y se cumplió con el protocolo de Río de Janeiro, y en esta oportunidad sí se lograron delimitar los 78 kilómetros, y todo lo demás. Y como una parte solidaria, el Perú le vendió a Ecuador 1 kilómetro cuadrado dentro de esa área que se llama de Tiwinza, por ahí. Se le vendió en propiedad privada. Ahora bien, Le costó 50.000 soles
ese territorio de 1 kilómetro cuadrado. General. Le costó este pago, lo hicieron aquí en el Perú, en una notaría pública, están los documentos. Compraron ese territorio, ¿para qué? Para que Ecuador pudiera ser ahí como un cementerio, como un parque, digamos, un parque de luto, para que los familiares de los tantos soldados que habían fallecido por ahí, que no habían retornado, lógicamente porque no fueron encontrados, no pudieron sacarlos, pudieran ir y pudieran, digamos, rendirle un homenaje. Claramente. Como un cementerio, cuando uno visita a un familiar muerto. General, y le hago una consulta. ¿Qué cantidad de bajas tuvo la guerra? ¿Cómo dice? ¿Qué cantidad de bajas tuvo la guerra? ¿Cantidad de muertos? La guerra tuvo por el lado peruano un promedio de 64 a 65 muertos. No se determinó uno que no ha sido encontrado. Y por el lado de Ecuador, ellos no lo mencionan exactamente, pero nosotros calculamos que deben haber sido entre unos 200 a 250 muertos y bueno, los heridos, ¿no? La mayoría de ellos nunca han sido recuperados, se quedaron ahí en territorio peruano. Esa selva agreste creció, las lluvias, los animales depredadores, y como ellos prácticamente al ser atacados abandonaron el lugar, dejaron a sus muertos, dejaron a muchos muertos. Yo si me está escuchando alguien de Ecuador en este momento, le puedo dar fe con lugares exactos, porque los tengo demarcados, donde particularmente nuestras patrullas hicimos, digamos, el entierro de 17 soldados ecuatorianos de distintos grados que fallecieron lógicamente en los enfrentamientos que hay propios de una guerra. No es que uno quiera matar a un ser humano, pero en una guerra o eres tú o eres el otro. Eso es algo correcto, que es totalmente, digamos, lógico y válido, ¿no? Ahora, no general, teniendo en cuenta que esta guerra se dio del lado oriental de la cordillera del Cóndor y, bueno, por ende de muy difícil acceso, ¿no? Porque era una zona selvática. ¿Cuáles fueron las peores dificultades que tuvieron que atravesar? Bueno, en primer lugar, hablando del lado peruano, es una zona donde el Perú no la tiene habitada. Es una zona, una selva virgen, agreste, donde el Perú no tiene población. Por las mismas dificultades que es, y como es una zona de cordillera, que es un tramo de la cordillera nororiental que llega desde ahí hacia el nudo de la cordillera de los Andes que está en Ecuador, que se llama el nudo de Loja. Esta zona tiene alturas de casi hasta 2.000 metros, siendo una selva. Siendo selva tiene pendientes de 1.500, 1.800, 1.600 metros. Entonces, no es un lugar plano, no es un lugar tranquilo como para... Llueve todo el año, existe cualquier cantidad de aguajales, hay quebradas pronunciadas. O sea, en realidad el Perú no mantiene nada ahí. Subiendo un poco más, ya llegando a la frontera con Ecuador, la cosa mejora un poco porque ya agarra una altura donde la selva lógicamente se va disminuyendo, y del lado ecuatoriano sí, ellos en esta altura ya es un poco más plana y ellos sí tienen pequeñas trochas, carreteras, puentes, tienen unidades que están ahí, tienen pequeños poblados. Para ellos es más fácil, no es para nosotros. Entonces, lo dificultoso que hemos tenido ha sido indiscutiblemente el terreno. El terreno es totalmente agreste, totalmente abrupto, de vegetación espesa, ¿no? Tipo selvática, de ceja de selva alta. El otro problema eran las condiciones meteorológicas. Ahí en el día hace calor, pero llueve intensamente. Hay árboles que tienen más de 100 metros de altura, 80, 100 metros de altura, y cuando tú caminas ni siquiera ves el sol, siempre estás a oscuras, siempre estás en sombra, y la lluvia permanente. Y hay una diferencia entre el día y la noche, porque en la noche, como es una zona propia de un ramal de la cordillera, hace frío. En la noche tú sientes frío como si tuvieras, por decir, a unos 12 grados,
10 grados, 15 grados más o menos, entre 10 y 15 grados. Eso es frío, y más la humedad es lógicamente más intenso, ¿no? Se dice ahora, que... no hay... General, se dice que... Nadie ha sembrado nada, ahí no vayas a pensar que porque selva encuentras naranjas, papayas, no encuentras nada de frutales. Las únicas plantas que hay ahí son las palmeras, los enmarañados, etcétera. Lo que sí hay, riachuelos, el río Cenepa, que es el principal, unos pequeños, varias quebradas que tiene a lo largo del territorio hasta que el río se empalma en Ecuador. Y por ahí, bueno, sí, lo único que puedes es pescar. La misma, digamos, fauna, con este problema de la guerra, de las bombas, de los estallidos, etcétera, hicieron pues que esa fauna prácticamente se vaya de esa zona, ¿no? Claro. O sea, no es un lugar donde tú fácilmente puedes cazar. Entonces es muy difícil. El Perú, lo más cerca que tiene para llegar a esa zona es Ciro Alegría, que es un lugar donde hay un aeropuerto grande, hay pequeñas comunidades, después Gapo Río, etcétera. Pero en helicóptero, desde ahí de Ciro Alegría hasta el PB1, que es la entrada, como decir, la puerta de entrada a todo el Cenepa, estás hablando de casi 50 minutos de vuelo en helicóptero. Imagínate, entonces, en toda esa distancia, que estás hablando más o menos de 200 kilómetros, no hay absolutamente ni una pista ni carretera, no hay nada. Y los pequeños ríos, lamentablemente no son navegables, porque como va en subida hacia la cordillera, es imposible navegarlos, ¿no? Ahí ningún río es navegable, no es navegable, son escabrosos, son pedregosos, y lamentablemente esa es la primera situación. La otra situación, ya hablando de la parte logística, a nosotros se nos dificultó, digamos, extender la parte de la logística de clase 1, que significa lo que es alimentación. Era muy difícil abastecer a las tropas hacia el interior donde estábamos luchando, porque nosotros entramos a esa zona a desalojarlos a ellos. Era muy difícil, muy difícil. General, tuvimos que emplear ¿me escucha? métodos. Sí, te escucho. Sí, ¿y cómo es que se llega, después de tantos conflictos, a un acuerdo de paz? Bueno, definitivamente, cuando alguien capitula o cuando alguien accede a una paz, cuando lógicamente has perdido la guerra, lógicamente, ¿no? Nosotros desalojamos y tomamos posesión de todos los lugares, y ya cuando en ese tiempo el general Moncayo, que era el ministro de Defensa, el comandante general que estaba ahí, entonces no le vio otra salida de negociar, porque ya prácticamente las tropas ecuatorianas estaban rodeadas, estaban asfixiadas, ya habían sufrido demasiadas bajas, y el único punto que mantenían, que era un lugar a que le llamaban la montañita, que era cerca de una cuota, la 1061, que era, como decía, el último puesto de comando de lo que era Tigüinza, fue tomada por las fuerzas en ese tiempo, comandadas por el general Alatrista, que ya falleció, en ese tiempo era comandante, y con tropas del batallón de comando 19 y tropas de otros batallones de infantería como el 314, el 316, la compañía especial de comando, y muchos que congregaron ahí. Entonces ellos se sintieron ya prácticamente perdidos, habían perdido ya Falso Coel Octavio, habían perdido Falso Base Norte, habían perdido Falso Base Sur, y ya no tenían opción para otra cosa, entonces hubo la negociación. Claro, y ahora, ahí lógicamente entraron a batallar los países garantes, y en la negociación aceptaron eso, pero después de 3 años. Claro. O sea, primero ha habido la separación de las fuerzas, pero de ahí todo el 96, todo el 97 y parte del 98 hasta octubre, para ser exactamente, recién se firmó la paz completamente en Itamaraty. Eso fue ya la declaración de Itamaraty, donde ya salió todo lo que te he explicado anteriormente, ¿no? Pero durante este tiempo yo te puedo dar fe, porque yo
ese año ascendí a comandante y me nombraron comandante de una unidad que justo estaba ahí en esa zona. En otras palabras, yo me pasé el 95, 96, 97, 98 en esa zona. Entonces, todo ese tiempo fue un tiempo de hostigamientos, fue un tiempo de enfrentamiento que habían, o sea, los muertos que han habido posguerra, han sido casi tal y conforme a lo que hubo en la guerra. Porque durante 3 años y un poco más de 3 años hemos estado enfrentándonos, poniendo minas, morían por enfrentamientos, desaparecían, helicópteros que se caían por el mismo problema de la situación, de las condiciones meteorológicas, etcétera. Pues, tanto por lado de ellos, por lado nuestro, patrullas que eran capturadas. Entonces, hasta que ya se llegó a la paz definitiva, que fue en octubre del año 98, donde se firma ya la declaración de Itamaraty, que lo único que hacía era refrendar el protocolo de Río de Janeiro. Se basó en eso y ahí se firmó, donde ya pues se delimitaba la frontera, como se ha hecho ahora, se le vendía a ese kilómetro cuadrado a Ecuador para que den un homenaje a sus deudos. Pero lamentablemente todo eso actualmente no funciona, porque cuando quisieron hacer la carretera de Ecuador hacia esa zona, y Perú, que estaba comprometido a hacerlo del PBU en esa zona, las condiciones meteorológicas, la lluvia, el terreno, no dejaba. Y han pasado 28 años y prácticamente, general, de una manera así silenciosa, tanto Ecuador como Perú ha abandonado eso y nuevamente como fue antes. General, se nos acaba el programa lamentablemente y le quería hacer una última preguntita. Si usted cree que el conflicto pueda volver a resurgir en algún momento. Bueno, mira, nunca se puede cerrar las puertas a nada. Yo lo único que espero es que eso no vuelva a suceder, porque lo único que trae un conflicto de esta naturaleza es pérdida de vidas, es pérdidas económicas, es desavenencias y un retraso dentro de la parte económica de un país. Trae embargos, trae una serie de problemas que no es bueno. El Perú y Ecuador ya firmaron la paz. El Perú y Ecuador ya firmaron la paz. Esa frontera ya está cerrada. Ya no tenemos el problema que teníamos antes. Está totalmente definida y hace 28 años los gobiernos que han pasado, que son más o menos como 7 gobiernos, ya no han tenido nuevamente esa performance de querer volver. Bueno, y eso no se escucha tampoco del lado ecuatoriano que quieran hacer eso. General, pero el Perú siempre está atento, general, está atento, lógicamente. Desde Argentina celebramos esta situación de que pareciera que no hubiese más conflictos respecto a este tema puntualmente. Queremos agradecerle el tiempo que se ha tomado para hablar con nosotros, para contarle a la gente de Argentina la situación de la guerra del CENEPA, y le dejamos, por supuesto, el micrófono más que abierto. Quisiera concluir, si me das tiempo, segundos, quisiera concluir en rendir un homenaje a todos los soldados, tanto de Ecuador como Perú, que perdieron la vida, y muchos que están discapacitados producto de esta guerra. Y yo tuve soldados ecuatorianos que fueron capturados que decían: yo no sé qué estoy haciendo aquí, yo no sé por qué lucho aquí, en realidad esta tierra no le sirve para nadie. O sea, no había una conciencia de poder de lo que ellos estaban haciendo. Y por otro lado, quiero mencionar de que la victoria del Perú fue contundente, y lógicamente cuando alguien gana, propone, pues, y propuso el Perú estas soluciones. Claramente. Y gracias a Dios ha traído la paz. Claramente. Entre dos países hermanos. Genial. Esta fue la última batalla que se ha luchado en Sudamérica. Genial. Después de esta batalla y antes de eso no ha habido ningún conflicto entre los países, y espero que no vuelva a haber. Exacto, celebramos no hay ningún país que esté en conflicto en estos momentos. Y una vez más le agradecemos el tiempo que se tomó con nosotros para charlar el programa que estamos contando ahora. Le damos desde ya el micrófono queda abierto para ustedes para veces que sea necesario, y nada, le mandamos un saludo enorme de acá. Un saludo, general, y muchísimas gracias por la comunicación. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Estamos en contacto para una nueva oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias.